Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal Código Abierto. Bueno, pues agradecerles antes que nada porque yo sé que no he estado muy presente en un poco de trabajo, ya saben, esto de freelancear es la onda, ¿no? Entonces a veces uno no tiene tiempo, demás, pero a mí me encanta vaciar las ideas y eso es pues justo para lo que estamos acá, ¿no? Agradecerles de verdad por sus comentarios. El tema de hoy va un poco, bueno, no va un poco, ¿no? O sea, la propiedad intelectual de los pueblos de los pueblos de las prácticas culturales tradicionales, pues es nace de un comentario, ¿no? Entonces en ese sentido quiero agradecerle profundamente a una gran amiga de la universidad, a Belén Suazúa, que nos ve desde España. Y es un comentario bastante interesante, ¿no? Antes de comenzar, bueno, los invito también a poderme seguir en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Ahí se los dejo. Y bueno, vamos ya al chisme de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta concreta que Belén hizo y de la cual desencadena todo este video es: ¿pueden las prácticas culturales tradicionales ser propiedad intelectual de cada pueblo? Y bueno, yo antes de comenzar quiero decir que esto es una respuesta, un comentario que dejó al primer video que subí aquí, donde quiero explicar qué onda con el código abierto, ¿no? Recordaron ustedes que son 10 reglas de las cuales la idea del código abierto aplicado a los software la quiero aplicar y quiero que en conjunto construyamos una idea de cultura de código abierto, ¿no? En la cual uno puede interactuar, realizar y demás cosas, ¿no? En ellos va a haber varias reglas que vamos a poder citar, como justo en esta en la que decíamos que uno tiene la capacidad de reproducir algo, ¿no? Y también de darle o respetar una propiedad intelectual, ¿no? Esto es, yo diseñé algún programa educativo y la idea de la cultura de código abierto es que alguien más retome ese programa citando que yo lo diseñé, ¿no? Así como, por ejemplo, poder tener la oportunidad de reproducir yo, por ejemplo, algún otro programa de que haya inventado alguien, ¿no? Para eso es importante que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Entonces, en la idea del código abierto, como se está respetando y no hay un plagio, esto sí es muy importante, ¿no? Y es una de las palabras que más va a resonar en este video. Mientras no haya un plagio, digamos que todo vamos en el punto de algo correcto, ¿no? De algo que no se está robando nadie nada, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final quien se dedica a escribir, a generar proyectos, a generar este tipo de cosas, tiene una cosa muy valiosa, ¿no? Y es sus ideas, ¿no? Lo que inventan, lo que diseñan, lo que escriben, lo que llevan ya después a la práctica, es algo que salió de ellos, ¿no? Es ahí donde tiene vigencia la propiedad intelectual, ¿no? Es yo lo diseñé, yo lo hice y bueno, no me molesta que se replique, no me molesta que que se viralice, por así decirlo, pero sí es importante reconocerle a quien lo hizo y que nadie más se adjudique, digamos, sombreré con sombrero ajeno, ¿no? O sea, que nadie más se adjudique ese tipo de o ese trabajo en específico, ¿no? Eso es algo súper importante. Bueno, y en ese sentido, yo les quiero decir que, primero que nada, yo no soy una institución, ¿no? Y con eso a qué me refiero, ¿no? Básicamente están escuchando las ideas de una persona que se ha dedicado gran parte de su vida al quehacer cultural, a la divulgación del quehacer cultural y que me encanta justo el quehacer cultural, ¿no? Las prácticas culturales. Y ahora vamos a ver un tema específico, ¿no? Prácticas culturales tradicionales. Para eso hay que, bueno, regresando un poco a lo que decía, ¿no? Yo no soy una institución, yo no estoy decretando algo, yo no estoy diciendo algo. Lo que están escuchando acá son mis ideas que también pueden ser contrastadas y ese es el chiste, ¿no? Que contrastemos ideas. Si tienen una idea diferente, si conocen alguna teoría diferente, adelante. Yo un poco de la información de los lugares que la saqué se las voy a volver a dejar aquí en la descripción por si ustedes quieren leerlo, contrastarlo, informarse más allá de lo que yo les pueda contar así tipo chisme, ¿no? Entonces,
prácticas culturales tradicionales. Aquí hay algo importante, ¿no? Una práctica cultural, como yo se los decía, puede ser todo, ¿no? Uno puede tener una práctica cultural financiera, ¿no? Esto es justo la cultura del ahorro, cultura de inversión, demás cosas, ¿no? Y una práctica cultural también puede ser cultura del deporte, ¿no? Pero al final son prácticas culturales, ¿no? Digamos, el chiste aquí es que todo se replique, porque al final el humano, la especie humana es la que replica estas prácticas, ¿no? Y es lo que nos hace, una parte importante de lo que nos hace ser humanos, ¿no? Cuando hablamos de tradicionales nos estamos refiriendo por lo general a culturas originarias, ¿no? O sea, a una población de una localidad en específico, o a una, propiamente en México se puede traducir como a poblaciones indígenas, ¿no? De pueblos originarios. ¿Qué hay con esto, no? Bueno, o por qué, un poco de por qué surge esta pregunta en específico. Bueno, lo que sucede aquí es que recientemente las poblaciones indígenas, las comunidades locales y los gobiernos, principalmente de algunos países en desarrollo, han solicitado protección mediante a derechos de propiedad intelectual para las formas tradicionales de creatividad e innovación, ¿no? Esto es con un arreglo al sistema convencional de propiedad intelectual, ¿no? Esto quiere decir que muchos de los elementos que los pueblos originarios realizan y su propia creatividad, este tipo de producciones, pues son considerados parte de o como elementos de dominio público de una nación, ¿no? Y por consiguiente, que sean de dominio público significan que sean de libre uso. Vamos a definir un poco, ¿no? Justo para que entendamos qué está pasando, ¿no? El dominio público uno puede entenderlo como que cualquiera lo puede usar, ¿no? Es un orden jurídico, ¿no? Por eso digo que de una nación, pertenece a una entidad estatal por lo general, y bueno, es para el uso directo o indirecto de los habitantes, ¿no? Que están ahí, ¿no? Eso es como la parte de dominio público. Ahora, el de uso libre es, digamos, los términos de uso libre promueven el uso, el reuso, la redistribución de muchas cosas, ¿no? De datos, de mercancías, ¿no? Digamos que hay varias también partes en el uso libre, ¿no? Uno puede hacer distribución y distribuir copias y el contenido total, ¿no? Por ejemplo, difundir, publicar el conjunto de cosas, de datos, ¿no? Uno puede incluso adaptarlo, reordenarlo para volverlo a pasar, ¿no? Para volverlo a divulgar. Puede extraer uno una parte o extraer su totalidad, ¿no? En totalidad de conjunto, ¿no? De ese elemento, ¿no? Y bueno, puede uno, eso es lo que aquí es como más digamos, más controversial. Uno puede explotarlos comercialmente, ¿no? Puede hacer uso de ellos, ¿no? O sea, es dentro de todo, digamos que uno puede hacer uso de estos elementos, de estos datos, sin pedirle permiso a un productor. Eso está bien cuando estamos hablando, digamos, de algo como lo que les estoy replicando aquí, ¿no? La diferencia, justo la diferencia que hay con el código abierto es que uno no precisamente pide permiso, pero no deja de atribuirle la propiedad intelectual a un determinado grupo, ¿no? Esto es que, por ejemplo, hay vamos a hablar de eso un poco más al rato, ¿no? Pero hay un elemento producido por la cultura Mije, y ese elemento, si yo lo extraigo, digamos, para solo reproducirlo, pues estaría infringiendo su propiedad intelectual, ¿no? Les estaría quitando algo que ellos produjeron, ¿no? Pero también si yo lo extraigo y justo yo genero una campaña en la que digo esto es del pueblo Mije, yo no solo les estoy reconociendo su propiedad intelectual como lo que quiere hacer el código abierto, ¿no? Sino, bueno, y además les estoy dando divulgación, ¿no? Precisamente en la idea de lo que quiero hacer con el código abierto, ¿no? La idea aquí, entonces, la idea del código abierto
justo es que no es solo una réplica y tomar y extraer, sino dar a cada quien lo que le toca, ¿no? Darles esa importancia a quien lo hizo, lo produjo y lo pensó en un inicio, ¿no? Entonces, el dominio público, para recapitular, y el libre uso, digamos que son buenos cuando uno quiere pues retomar algo de la nación, ¿no? Algún elemento que es propio de nuestra cultura. Por ejemplo, no hay aquí, nosotros en México no tendríamos por qué avisarle al gobierno porque vamos a hacer mole, ¿no? Pensando que el mole es un elemento patrimonial, ¿no? Declarado por la UNESCO, justo en estos elementos, ¿no? Uno no tendría que avisarle al gobierno, ¿no? Porque al final es parte de nuestra cultura, nos corresponde como mexicanos el hacer mole, ¿no? Uno tiene el derecho para poder hacer mole, ¿no? La cosa cambia cuando las prácticas, se habla de las prácticas culturales tradicionales, ¿no? Aquí justo es el tema sensible, porque en su mayoría son realizadas por pueblos originarios, ¿no? Pueblos que hay que ser sinceros, hay que ser concretos, están en estado de vulnerabilidad, ¿no? Afectados por pobreza extrema, por falta de apoyo por parte del gobierno, ¿no? Y bueno, aquí es que no solo se comercializa con su propiedad intelectual, sino se comercializa con su propia cosmovisión, con su forma de ver el mundo, ¿no? Y es aquí donde les traigo un pequeño ejemplo, ¿no? En fechas recientes de años para acá, no mucho en realidad, pues fue sonado la réplica de un elemento muy importante para la cultura mije, ¿no? Este es el huipil, ¿no? Quienes sean expertos en huipil y quienes no, aquí se los contamos. El huipil es toda una construcción muy importante del arte, yo lo veo así, del arte en general, ¿no? No solo por la propia deformación del cuerpo que se genera, y voy a explicar por qué deformación del cuerpo, ¿no? El huipil no puede ser hecho, por ejemplo, por hombres, solo las mujeres lo pueden realizar. Y hay ciertos estudios donde justo se muestra cómo el cuerpo de la mujer se modifica, porque toda su vida realizan este telar de cintura, ¿no? Digamos que esta es la forma tradicional. Uno cuelga, o bueno, amarra más que nada a un árbol una tira de hilo y se lo pone a la cintura y así es como lo va tejiendo. Incluso telar de cintura, ¿no? Para que sea más gráfico. Bueno, entonces esto es súper importante, ¿no? Es una práctica ritual más que solo tejer por tejer, ¿no? Y eso eso tenemos que verlo en el contexto, ¿no? No podemos, y era un poco lo que también les decía la vez pasada, no podemos descontextualizar un tema nada más, no podemos verlo desde donde nosotros compramos la ropa y decimos, qué cool, ¿no? O sea, yo fui, la compré en tal tienda y no me costó nada hacerla, ¿no? A estas personas no solo les cuesta el trabajo físico, ahora viene algo más. Representan en ellas ideas propias de su cultura, representan su cosmovisión, su forma de ver el mundo, su forma de pensarlo, su forma de concebirlo, ¿no? Esto es como si yo fuera practicante de una religión en específico y entonces toda mi ropa la pongo, le grabo esa religión, ¿no? Al final cada uno de nosotros sí hacemos una práctica general porque nuestra forma de vestir, nuestros estilos respetan mucho a nuestra propia personalidad, ¿no? Habrá quien le guste usar camisas o quien le guste usar camisetas, quien les guste usar chamarras de cuero, infinidad de cosas. Bueno, nada más que aquí nosotros no la fabricamos, ¿no? Aquí la gran mayoría, yo no sé, tal vez sí la fabrican, ¿no? La gran mayoría pues puede que no la fabriquen. Y la cultura mije en específico, que es de la que les voy a hablar en este segundo, es, quién lo fabrica, ¿no? Y uno de los problemas que ha habido, por ejemplo, es que en fechas recientes, justo en julio de este año, para hablar ya concreto de esto, es que en una tienda departamental
De repente aparecieron diseños con el estilo de la ropa de esta cultura, ¿no? De estas personas. Y bueno, aquí justo el gobierno mexicano sí entró en una denuncia por plagio, ¿no? Por plagio a una marca estadounidense. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Les voy a dejar aquí las notas de periódico por si quieren leer un poquito. Les dejo nada más como dos, porque hay infinidad de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Les voy a dejar estas imágenes para que lo chequen. Lo que vemos es justo una reproducción de los huipiles, ¿no? Una reproducción de esta forma de tejer, de esta forma de hacer ropa de la cultura, ¿no? Y aquí es donde viene la pregunta de Belén, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que sí, en efecto, se están, al no haber un reconocimiento por parte de este tipo de empresas hacia hacia la cultura, al no decir que lo tomaron, pues ni siquiera están haciendo código abierto, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque es muy importante reconocer esto, ¿no? El código abierto, como lo que les quiero plantear acá, es hasta cierto punto sin fines de lucro, ¿no? ¿A qué voy con esto, no? El tomar un diseño de una cultura, bueno, en este caso de un pueblo originario, pero puede ser de una cultura, puede ser de un país, puede ser de un poblado, que es considerado como un elemento cultural tradicional, que pertenece a un grupo vulnerable, en este caso a un pueblo originario. Bueno, esto, al comercializarlo y no darles ni siquiera el reconocimiento, incurre en algo, en algo no solo que algo que está mal, no solo legal. Sé que esto es un juicio de valor, ¿no? Pero también moralmente está mal, porque comercializan con algo que no es suyo y algo que tampoco que no les costó pensarlo, por así decirlo, ¿no? Al final tuvo que haber una inventiva para que no sea exacto, ¿no? Pero que incluso rompe más, porque esta gente, ese tipo de diseños son parte de su forma de ver la vida, ¿no? Es todavía un poco más lejano. Es como si uno de repente viera la ropa, bueno, no la ropa, ¿no? Pero una idea de su familia muy propia, muy arraigada, reproducida en marcas y vendida en masa, ¿no? Y aquí el problema aumenta cuando los poblados son vulnerables, ¿no? Y esto es porque no se les está dando ningún reconocimiento, ¿no? Si digamos, un hipotético, ¿no? Si esta marca hubiera citado a la comunidad Mije, si los hubiera citado, si les hubiera dado un 1% de las ganancias de ese tipo, de ese estilo, una cosa diferente sería, ¿no? Si los hubiera citado, bueno, de cierta manera, sí, la marca estaría llevándose, digamos que en el hipotético caso, ¿no? Se estaría llevando el 100% de las ganancias y de manera indirecta tendría un beneficio a la comunidad porque tendría una divulgación, ¿no? Entonces, quien esté interesado en ir a comprar un huipil, por ejemplo, pues justo ahí ahí ya sería de forma directa, ¿no? Ya quien diga, sí me interesa porque replica tal, pero voy directo a la comunidad, bueno, la marca le dio una difusión, en ese caso hipotético. Si la marca le hubiera dado dinero, bueno, tal cual, hubiera sido, digamos, un apoyo, porque es como querer vender algo que tenemos tan arraigado, que es tan nuestro, que sería tan difícil desprendernos de ello, ¿no? Eso es un elemento cultural, un elemento patrimonial, ¿no? Y eso es algo que me encanta explicar, porque es algo que nos ayuda a construirnos como personas. Así de valioso es, así de importante es, ¿no? Entonces, yo quisiera dejarlo acá justo para que me suelten todas sus ideas. Y bueno, si hay controversia, mejor, ¿no? Si hay comentarios, échenmelos. Si tienen alguna otra opinión, si quieren que hablemos de algún otro tema, pues adelante, yo estoy abierto para todo eso, ¿no? Al final es un código abierto. Les agradezco mucho por echarse el video. Los invito a seguirme en Instagram. Acá subo cosas más personales, más cotorras. Y bueno, vamos a estar seguir trabajando por una cultura de código abierto.
Cuídense mucho. Bye.